Desde el origen de la humanidad, el hombre construyó sus pueblos y ciudades en la cercanía de fuentes de agua. Es bien sabido que las primeras y más florecientes civilizaciones se desarrollaron en la ribera de los grandes ríos. Desde los primeros asentamientos humanos se han usado las corrientes de agua como vía para deshacerse de los desechos. De esta manera, ríos, lagos, lagunas, arroyos e incluso el mar y los océanos han recibido por años innumerables tipos de contaminantes. No es, sin embargo, hasta la época actual que las consecuencias más dramáticas de esta contaminación se han dado a sentir. La razón, la sustitución de productos naturales por productos sintéticos cada vez más sofisticados, poco biodegradables y más tóxicos. La industrialización no debería ser, sin embargo, un enemigo del medio ambiente si aprendiéramos a convivir con él y no a vivir a pesar de él. En décadas pasadas, el carácter de la contaminación era eminentemente orgánico. Los daños causados a los ecosistemas no eran de gran magnitud por la relativa facilidad de descomposición de estos residuos y la capacidad natural de autopurificación de las corrientes. Además, que no se eliminaban cantidades elevadas de contaminantes. En la actualidad, no solo ha aumentado el volumen de desechos, sino también ha cambiado el carácter de la contaminación. Ahora desechamos a los cuerpos de agua más productos químicos y poco biodegradables, incrementando así los niveles de contaminación del agua porque se disminuye la capacidad de asimilación, transformación o eliminación de los contaminantes. Sin duda, se ha rebasado la capacidad de autopurificación de los ecosistemas. Los problemas de contaminación del agua en el mundo son sin duda cada vez más complejos. La falta de atención a estos problemas y el desarrollo de la industria, que entre otras cosas no consideraba el control adecuado de sus residuos, tiene consecuencias en nuestro país. De las 218 cuencas hidrológicas clasificadas, 11 son consideradas de atención prioritaria por sus altos niveles de contaminación en el agua. De ellas, la más contaminada del país es la cuenca del Pánuco, donde se localizan los ríos Valle, Moctezuma, El Salto o El Naranjo, Gallinas y Tampaón. Se caracteriza por el desarrollo de una gran actividad agrícola y de la industria de la caña de azúcar que provocan algún grado de contaminación, sin olvidar la que se genera por las aguas residuales domésticas e industriales de las ciudades. Todos estos residuos tienen como destino las corrientes de agua y en el mejor de los casos la infiltración en el suelo, prácticas que han sido utilizadas desde años atrás en nuestro país, ya que estas vías de eliminación resultan cómodas y de bajo costo para el contaminador que no invierte en el tratamiento de sus residuos. Este estudio se concreta a una sección de aproximadamente 23.5 kilómetros del río Valles que recibe una alta descarga de residuos domésticos, agrícolas e industriales. El río Valles se ubica en la Huasteca Potosina dentro de la cuenca del Pánuco y es la fuente de agua más importante de Ciudad Valles, que cuenta con una población aproximada a los 131,000 habitantes. Se inicia en el punto donde convergen los ríos El Salto y El Gato, uniéndoseles el arroyo El Grande a unos 10 kilómetros al noreste de Ciudad Valles. El río cruza la ciudad y más abajo se une al río Santa María, que junto con el río Tampaón son el afluente más importante del río Pánuco. Su extensión es de aproximadamente 61.5 kilómetros. Cruza extensas zonas de cultivo. La región se caracteriza por ser de clima que va de cálido a muy caluroso y húmedo, con un periodo de sequía bien definido de diciembre a abril, muy crítico no solo por la escasez de agua, sino porque además los niveles de contaminación son más
en esta época. El río es para Ciudad Valles no solo la fuente más importante de agua, sino además el vector de las descargas domésticas e industriales que genera la ciudad, y por esta razón reúne las características de ser una corriente de agua contaminada. Recibe residuos sólidos de la industria alcoholera y pasa por una de las zonas cañeras más importantes de la región, alta consumidora de productos agroindustriales. Las tiendas que expenden estos productos en Ciudad Valles reportan el uso de hasta 40 plaguicidas diferentes, muchos de ellos de uso restringido en otros países por su alta toxicidad. En síntesis, el río ha recibido por años un gran aporte de materia orgánica, nutrientes y contaminantes, entre los que algunos se presume son tóxicos provenientes de desechos industriales, agrícolas y municipales. A pesar de ello, no se había hecho ninguna evaluación de los niveles de contaminación del río Valles, excepto por algunos estudios de calidad de agua en descargas específicas de aguas residuales. En este estudio, a partir de identificar las principales fuentes de contaminación que afectan al río Valles, se evaluó la calidad del agua en la sección del río más afectada por descargas de aguas residuales, por residuos sólidos, detergentes, así como por hidrocarburos. Esto permitió identificar las características más importantes de la calidad del agua y su probable influencia sobre los organismos acuáticos de esta corriente. Los principales contaminantes que recibe el río provienen de las aguas negras municipales, las aguas residuales industriales, residuos agropecuarios, desechos del rastro municipal, basura y grasas, así como aceites de algunos talleres y de autoservicio. Las aguas negras municipales constituyen por su volumen la fuente más importante de contaminación del río. Esta población es alta consumidora de agua, 200 litros por habitante día, y aunque tan solo un 50% de la población tiene servicios de alcantarillado, se generan aproximadamente 10.000 metros cúbicos por día de aguas residuales de origen doméstico. Existen oficialmente 7 descargas de aguas municipales que llegan directamente al río sin tratamiento. En el colector central, las descargas provienen de viviendas, centros comerciales, restaurantes. Se localiza cerca del Vado Juárez y es el principal foco de contaminación del río. Las aguas en el arroyo de los Gavilanes provienen de la colonia de los Gavilanes, principalmente, y se descargan antes de llegar al Club Birmania. En este punto se observa una alta concentración de detergentes. Más de las descargas mencionadas, existen numerosos escurrimientos directos de casas-habitación al lecho del río. También se realiza el lavado de ropa, automóviles y camiones en el mismo cauce. Hasta 1992 se vertían al río un promedio de 304.000 metros cúbicos por mes de aguas residuales que aportaban en promedio 2.77 toneladas de materia orgánica por día, 13.88 toneladas de sólidos totales por día, 0.61 toneladas de grasas y aceites por mes, 0.52 toneladas de nitrógeno y fósforo por mes. En cuanto a las aguas residuales industriales, las principales provienen del ingenio Plan de Ayala, Fibracel, hasta 1993, así como de la destilería Huasteca y de Cervicar. El ingenio Plan de Ayala inició sus operaciones en 1963 con una capacidad operativa de 12.000 toneladas al mes. Desde sus inicios ha sido uno de los principales contaminantes del río Valles, especialmente en la crítica época de la zafra, de diciembre a mayo de cada año. Los residuos de los ingenios
azucareros contienen gran cantidad de sólidos, grasas, aceites y materia orgánica, entre otros, las cuales son tradicionalmente vertidas a los ríos o a fosas sépticas. El Ingenio Plan de Ayala cuenta con un sistema de tratamiento que consiste en trampa de grasas y aceites, malla de separación de sólidos, tanque de tanque de estabilización, 2 tanques de aireación y un clarificador. Se presume que este tratamiento funciona solo parcialmente y que puede haber infiltración de contaminantes en el suelo de los tanques de estabilización, puesto que el terreno donde se localizan no tiene protección alguna. Las aguas residuales del Ingenio Plan de Ayala, según de 1990, generaban 9.07 toneladas al día de materia orgánica y 15.55 toneladas de sólidos suspendidos. A partir de índices de demanda, abastecimiento de agua, algunos autores han estimado que al producir una tonelada de azúcar se requieren 393 metros cúbicos de agua y se descargan 363 metros cúbicos de agua contaminada, con concentraciones promedio de 1.400 gramos de fierro y 88 gramos de zinc por unidad de producto. Se calcula también que la cantidad de agua que requerirán los ingenios azucareros por año para su producción podría cubrir las necesidades de una población de 61.2 millones de habitantes, con una dotación de 200 litros habitantes por día. Los residuos agropecuarios, por su parte, son un vector de metales y compuestos orgánicos tóxicos y podrían estar entre las principales causas de contaminación del río Valles. La razón es la alta producción de caña de azúcar, de cítricos y otros cultivos en la región. Entre los elementos tóxicos más importantes se consideran a los procedentes de productos agroquímicos que se utilizan en el cultivo de la caña de azúcar. Ellos involucran herbicidas, fungicidas y raticidas, muchos de los cuales contienen en sus formulaciones cobre y cadmio, entre otros metales tóxicos. Tan solo el Ingenio Plan de Ayala en los últimos 15 años ha consumido desde 8.000 hasta 35.000 litros del herbicida 2.4 de amina por año para el control de malezas. Por su toxicidad para las especies acuáticas y el hombre mismo, la mayoría de los productos agroquímicos que en México se usan han sido prohibidos en otros países. El estudio se llevó a cabo en un año, tomándose una muestra por mes en 9 diferentes puntos del río. Además de muestras en las descargas de aguas residuales del Ingenio Plan de Ayala, Tibracel y Arroyo Birmania, como referencia de la calidad del agua en el río sin perturbar, se consideró un punto de muestreo a 2 kilómetros de la planta potabilizadora, sitio en que se considera que la única contaminación probable sería la agrícola. En las muestras analizadas se buscó la presencia de bacterias coliformes de origen fecal humano, contaminación por residuos orgánicos, presencia de metales tóxicos, tales como cadmio, plomo, cromo y arsénico. Los resultados obtenidos del análisis de laboratorio se juzgaron bajo los criterios establecidos por las normas oficiales mexicanas. La presencia de nutrientes nitrógeno y fósforo en el agua provenientes de la contaminación agrícola y las descargas municipales son la causa del alto desarrollo algal que se observa sobre todo en la época de estiaje. El agua del río Valles tiene un alto contenido de sales de calcio y de sulfatos de origen predominantemente natural, aunque algo de los sulfatos son agentes. Bajos niveles de oxígeno disuelto en el agua, sobre todo en los meses de abril a junio, que en la época de sequía, pueden ser críticos para la vida. Estos niveles variaron de inaceptables a aceptables y coinciden con valores anteriormente reportados por la SEDUE para la estación Vado Santa Rosa. Los grandes volúmenes de aguas residuales que se vierten al río le aportan cantidades de materia orgánica que en su descomposición
de oxígeno disuelto del agua. Esta es seguramente la causa de los bajos niveles de oxígeno disuelto que midieron. La materia orgánica se midió en términos de materia orgánica biodegradable y materia orgánica total oxidable, encontrándose que el 48% de las muestras que se analizaron contenían tan solo un 10% de materia orgánica biodegradable. El 90% restante lo constituye materia orgánica no biodegradable o cuya descomposición es lenta. Como consecuencia, se deduce que es tanto el acumulo de materiales orgánicos no biodegradables como la descomposición de la materia orgánica biodegradable los que más influencia tienen en la mala calidad del agua en el río Valles. Las descargas de aguas residuales también aportan nutrientes, llámense nitrógeno y fósforo, que propician el desarrollo de algas y malezas acuáticas, además de sulfatos procedentes de los detergentes, estos últimos indicadores indiscutibles de que existen descargas de aguas negras. La presencia de grasas y aceites y de hidrocarburos es visible en el espejo del agua. De la calidad sanitaria del agua mucho se puede decir. Una alta densidad de bacterias coliformes fecales que se incrementa río abajo conforme aumenta el volumen de las descargas de aguas negras que recibe de la ciudad, es un índice muy importante del riesgo que para la salud representa no solo el consumo, sino el contacto con esta agua contaminada. Estas bacterias, su origen principal son el fecal humano y además son indicadoras de la presencia de los microorganismos nocivos para el hombre. Es digno mencionar que la segunda causa más importante de enfermedades en Ciudad Valles son las infecciones intestinales e incluso un 2% de la población muere por esta causa. Es bien sabido que los metales pesados como el plomo, cobre y cadmio son tóxicos no solo para el hombre, sino también para los organismos acuáticos. Concentraciones superiores a las permitidas por la norma oficial mexicana de estos metales se encontraron tanto en agua como en lodos del fondo del río. Se cree que se transportan y se sedimentan junto con los carbonatos del agua y se fijan en el lodo en donde se concentran. Su presencia en el agua y en el lodo es de alto riesgo, porque al descomponerse el sólido que los contiene, pueden liberarse al agua y ser muy tóxicos para las especies acuáticas. Su origen probable son los escurrimientos urbanos y agrícolas, ya que algunos agroquímicos contienen en su formulación uno o varios de estos metales. Se observaron también algunas especies acuáticas que son indicadoras de la inadecuada calidad del agua para el sostén de la vida acuática en el río Valles. Entre ellas, gusanos y larvas son indicadores de condiciones de fermentación y de contenido orgánico. De acuerdo con la Secretaría de Pesca, en la región dominan especies de bagre, mojarra, langostino y carpa de Israel. Sin embargo, la contaminación ha tenido también efectos importantes sobre la economía pesquera. La Sociedad Cooperativa de Pescadores del río Coy y del río Valles reporta que con frecuencia los peces en este último están parasitados. Este problema se detecta sobre todo en la época de estiaje, al grado que la pesca en estos ríos ha dejado de ser una actividad de algún significado económico. Las descargas de aguas residuales, residuos agropecuarios y basura que recibe el río Valles son entonces el origen de la degradación de la calidad del agua, desaparición de especies acuáticas autóctonas sensibles y aparición de otras especies más resistentes a estas relativamente nuevas condiciones. La regeneración de este cuerpo receptor está en manos de todos y debería ser de fundamental interés, puesto que la supervivencia de una importante población depende de que la calidad del agua del río sea la adecuada para el sostén de las actividades agropecuarias y urbanas. Mediante acciones simples, todos podemos contribuir a la recuperación del río, como es evitando tirar basura, lavar la ropa, los coches y camiones directamente en las márgenes del río, y tratando de evitar el fecalismo al aire libre. Los agricultores deben buscar
una mejor asesoría técnica para lograr un uso más racional de los agroquímicos que utilizan en sus cultivos. Sin lugar a dudas que estas pequeñas acciones contribuirán a una mejora sustancial de la calidad del agua. Pero sobre todo es fundamental promover un control más real y estricto de las descargas de aguas residuales municipales e industriales que llegan al río sin ningún tratamiento. Las industrias deben mejorar los equipos de tratamiento de sus residuos a fin de reducir la carga contaminante que recibe esta corriente. Si utilizamos agua del río con una cierta calidad, tenemos el compromiso de regresarla al menos con la misma calidad. Sunday.